Bueno, entonces seguimos acá en la cuarta pared, ya están sentados acá con nosotros Mariana Arrupe y Marcelo Sánchez. Toda la hinchada de pasillo al fondo me trajeron aquí. Muy bien. Ella es actriz y él es el autor de la obra Mi nombre es Viento, que se presenta los viernes a las 21 horas en el Teatro Pasillo al Fondo, que queda ahí en Muniz 1288, en el barrio de Boedo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, primera pregunta que hacemos siempre como para romper el hielo y empezar a conocerlos a ustedes y después inventarnos de lleno en la obra, es cómo aparece el teatro en sus vidas. La mía es mi historia más breve, así que empieza de ella, que es actriz y debe ser más larga. La mía es casi de casualidad, así que la puedo contar en un minuto. La mía empieza, yo soy de Neuquén, empieza con mi viejo trayendo libros a casa, trayendo la Odisea, trayendo de todo, y un día diciéndome, mientras esperábamos un pollo al espiedo en la roticería enfrente al teatro, me dice, vos tendrías que venir acá, enfrente, que dan obras de teatro, vos que te gusta ver historias, vení. Y se me ocurrió preguntar qué pasaba si yo quería hacer teatro. Al otro día mi papá había averiguado por todos lados dónde podía ir y a la semana, ponele, me llevó a un taller de teatro y ahí arranqué a los 14 y ya no hubo final. No ¿Ayer? Ayer. Sí, Ayer. Sí, tal cual. Bueno, lo mío, yo en realidad vengo del cine, vengo del palo del cine, soy guionista y soy director. Y tengo 2 obras escritas. La primera que se hace es esta, Mi nombre es Viento. Escribí mi primera obra de teatro por el 2011, que es como una especie de adaptación al grotesco del mito del Prometeo. Me fue bien, gané un par de premios con esa obra, pero bueno, nunca se llegó a hacer, nunca se llegó a montar. Y como yo de teatro no entiendo como para dirigir, no soy tan cara dura. Para otras cosas sí, para eso no. Quedó ahí, es una obra que me gusta, pero está ahí encajonada. Y después, en 2014, una actriz y una productora de teatro de Junín me pidió que le escribiera una obra sobre Juana Zurduy. Ella había leído algunas cosas que yo había escrito, le gustaban y ella tenía ganas de actuar y que alguien la dirija haciendo de Juana Zurduy y me contrató para que le escribiera la obra. Yo conocía a Juana Zurduy bastante por arriba, como el general de la gente, desgraciadamente. Me puse a investigar y se me abrieron miles de mundos y 200 ventanitas de Windows y dije, ¿por dónde voy con este personaje tan maravilloso? Y bueno, fue un lindo desafío empezar a escribir una historia sobre ese personaje, sobre esa mujer. Escribí la obra, después esta chica, Florencia, por cuestiones de trabajo nunca pudo hacer la obra y quedó también encajonado el texto. Yo de mitad de 2016 hasta mitad del 2017 me fui a vivir por segunda vez a México, a Morelia, y cuando volví vine re manija con esa obra en la cabeza, ya dije, alguien la tiene que hacer, si no la dirijo yo de cara dura. Y volví, me reencontré con una amiga que es directora de teatro, que yo la conocí porque es profesional médica del Hospital Posadas. Yo trabajé un año en el Hospital Posadas en el área de comunicación. Y le dije, lee este texto, si te gusta, lo hacemos. Yo armo el equipo y vos la dirigís. Le encantó y así empezó. Así empezó. Mi vínculo con el teatro es ese nada más. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que tiene que estar relacionado con el tema del casting y armar los elencos, que son los actores o actrices que son muy parecidos a los personajes, sí. Sobre todo que son personajes que existieron realmente. Sí, sí. Bueno, hay muchísimos casos en la historia del teatro y del cine, y en tu caso, Mariana, sos muy, veo el flyer, veo las fotos del espectáculo, te veo vos ahora en este momento, y sos muy parecida físicamente a la Juana Zurduy que vemos en las fotos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de crear, de ponerse en la piel este personaje, y si siempre supiste que eras parecida físicamente o te diste cuenta? Eso siempre me llama la atención. Contá toda la verdad, ¿eh? Toda la verdad, no, más sí la verdad. A mí me recomendó un amigo en común que tenemos con Marcelo,
que dice que estaba regando las plantas y se acordó que él había pedido una Juana Zurduy y así Y abrió el mágicamente cajón y aparecí salió. yo en su cabeza. Creo que no hay una figura, es decir, los retratos que aparecen de Juana Zurduy son aproximaciones, no hay una fotografía Claro, real. en el momento no existía el dispositivo como Claro, tal. entonces no hay algo claro, como por ejemplo la figura de Evita, que todos sabemos cómo es y ya Claro. es más difícil en nuestra cabeza, está más definido. El personaje de Juana Zurduy me parece que está más abierto en nuestras cabezas y por esos huequitos me parece que me puedo llegar a meter. Y bueno, después tenemos la magia del vestuarista nuestro que terminó de completar al personaje de Juana. Pero me parece que es eso, que es la imaginación que nos permite decir, ¿te pareces a Juana Zurduy? Por más que algunos rasgos originarios tenga, hay mucho de la imaginación del espectador que completa la figura, me parece. ¿Y cómo fue el laburo actoral de encarnar este personaje? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Qué trabajo tuviste que hacer para meterte físicamente y mentalmente, supongo, en el personaje? Bueno, recurrir a mi imaginación, a ver cómo construía, qué idea tenía yo de ella, de esta mujer, que no es una sola, sino que es un montón, como somos todos un montón en nuestros distintos ámbitos. Pensarla como guerrera, como adolescente, como madre, como mujer, como en sus distintas épocas, en sus distintos momentos de vida. Y después un trabajo en conjunto con la directora, que fuimos moldeando a este personaje en los ensayos, probando, no sé, propongo una voz y a ella le gusta y a eso le suma un movimiento que vio que justo hice, entonces empezamos a tirar de ahí para construirlos, para diferenciarlos entre sí según el momento de la vida de Juana, jugando con las voces. Fue muy divertido y con Ana fue lindo trabajar porque habilitaba el juego y mis propuestas y las tomaba y crecían. Eso estuvo buenísimo. Y lo lograste muy bien. Ay, gracias. Sí, porque yo te miraba y digo, bueno, a ver, y la mirada penetrante de esa Juana Azurduy joven y vital y con mucha fortaleza y con la visión de solamente pensar en la libertad del Alto Perú. Y después la composición que haces, que te vas transformando en la Juana anciana. Sí, eso fue toda una búsqueda con Ana, que la fuimos encontrando. Después una vez ella dijo algo que me pareció bonito, que estaba bueno que aparezca rasgos de la Juana en cada una, como un factor común en cada una de las Juanas que aparecen en la obra, que hay algo de la vieja que aparece en la joven y de la joven que aparece en la guerrera. Eso lo vio Además, ella, me pareció bonito. La voz, que la sostenés, no es que en algún momento se te escapa algo, no, se nota que hubo mucho trabajo y cuando vos haces de Juana anciana, uno ve a la anciana, ve a la anciana. A mí, yo tengo cierta admiración por los actores de los unipersonales. Porque considero que hay que tener, en nuestro caso, hablando mal y pronto, ovarios, para estar 1 hora y cuarto solo, si bien tenés a los músicos atrás, que obviamente son un apoyo importante, pero 1 hora y cuarto sola en escena sosteniendo un personaje. Así que eso lo dije hace un rato, te lo digo ahora personalmente. Y la pregunta para Marcelo era si lo que ves hoy en día en escena coincide con lo que te habías imaginado al momento de escribirla, o obviamente fue cambiando, me imagino, ¿no? Pero si te metiste vos también en eso, si le diste total libertad a la directora, ¿cómo fue ese proceso tuyo? Sí, con respecto a lo segundo que decís, si bien obviamente siendo el autor y además siendo un grupo que armé yo con amigos, el músico es un amigo de toda la vida, Facundo, el que nombraba Mariana recién, vestuarista y diseñador de vestuario y director de arte, que es un crack, Facundo Beiras, también es amigo de muchos años. A veces se hace difícil trabajar y no meterse, ¿no? Que no sea medio interdisciplinario en el sentido que cada uno opine sobre el trabajo del otro. Yo
traté de ponerme en ese rol de solo del autor, y de si por algo los convoqué es porque sé que son buenos en lo que hacen y no me quiero meter en nada de lo que hacen. Entonces, si Ana, la directora, en algún momento me fue preguntando mi opinión en algunas cosas, o a veces le doy mi opinión, es en el marco de que ella me lo pregunta o se genera un espacio para hacerlo, si no, ni me meto. Con respecto a la primera pregunta que me decías, bueno, no es porque esté Mariana ahora acá, lo que voy a decir. Como yo les contaba antes, nosotros hace más o menos 1 año y medio que estrenamos la obra. Estuvimos 1 año con una actriz anterior, que se llamaba Karen Corso Salinas, que era de origen boliviano, así que incluso tenía algunos rasgos mucho más marcados, entre comillas, presentes, parecidos a Juana. Mariana, yo la había conocido, este amigo en común me la había presentado para el primer casting original, pero como ella vive lejos y los ensayos son en zona oeste, nosotros somos de Aedo, de Ramos, por ahí, y ella vive por Boedo, le quedaba muy atrás mano, entonces no se quiso presentar al casting original, bueno, y en aquel momento elegimos a Karen y estuvimos 1 año con ella. Después Karen dejó el equipo por cuestiones que viajó y decidió otros proyectos, y entonces Mariana estaba en carpeta, y nuestro amigo en común, Julián, cuando se enteró que íbamos a hacer el casting, insistió un poquito más intensamente, ¿no?, que la primera vez, y entonces ahí yo la llamé a Mariana, la invité a ver una de las últimas funciones que habíamos hecho con Karen, y bueno, se convenció y se presentó al segundo casting. Y yo no fui a ningún ensayo previo, fui solo el día o la noche que se hizo el ensayo general previo al reestreno. Y Mariana no me va a dejar mentir, ese día fue la primera vez que, porque es difícil que uno afectivamente esté muy ligado al texto cuando ya lo escribiste hace mucho tiempo, y ese día, ese ensayo general, fue la primera vez que lloré viendo mi obra, entre comillas, vamos a decir, ya no es mía, quiero decir, pero mi texto. Y creo que Mariana lo que le dio es, lo que rescató de mi texto es los matices que tiene Juana. Mi texto habla de una Juana contradictoria, vulnerable, guerrera, no siempre buena, no es siempre coherente, y esos matices los encontré por primera vez cuando vi el ensayo general con Mariana, y creo que en cada función estoy como disfrutando más el texto que escribí. Y te quedan un montón de funciones todavía, Me porque quedan un montón hace de 1 año y funciones. medio más o menos que están en cartel, Sí. y tienen todas las entradas agotadas durante todo el mes de marzo. Así es. Reponen, siguen en el mes de abril, viernes 21 horas, pasillo al fondo. Parece que los estoy despidiendo, pero no, tenía ganas de decir esto. Vamos al corte y después seguimos charlando con los chicos de Mi Nombre es Viento, dale. Bueno, entonces seguimos acá en la cuarta pared. Le tengo que dar el empujón porque el señor arranca hoy, es el bebé del grupo, el nuevo del grupo, Franquito. Bien, bueno, vamos a hacer una pregunta que me quedó ahí picando cuando dijiste que originalmente sos guionista. Sí. ¿No? Entonces, cuando te encontraste con este desafío, me imagino, ¿no?, de hacer Sí. teatro, ¿cuáles fueron como los conflictos desde el lado de autor, digamos, con los que tuviste que encontrarte, que tuviste que resolver ahí, o que, no sé si buscaste alguna tutela, alguna opinión de alguien que sí haya escrito, o directamente como te mandaste, pero dijiste, che, acá, ¿cómo hago esto? Porque es distinto, digo, es otro Sí. registro completamente distinto, ¿no? Completamente, sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Sí, varios desafíos tuve, y muchos, como que la obra se terminó de escribir cuando Analaisa, la directora, la agarró y empezó a trabajar con la primera actriz. Okay. De hecho, ahí hubo varios reacomodamientos. O sea, el texto que ustedes ven ahora en el teatro no es mi texto original. Ajá. No es que reescribí cosas, algunas cositas saqué y algunas otras reacomodé. La obra tenía otra estructura, tenía una estructura más cinematográfica. Claro. Porque ya te digo, yo había leído teatro, pero escribir, entonces me costó despojar esa mirada de esa cosa audiovisual. Claro. Por ejemplo, capaz que voy a hacer algo de spoiler, pero mínimo, no de la historia, sino de algo que tiene que ver con que ella, ¿cómo es tu nombre? Alicia. Que Alicia nombraba recién con respecto a cuando Juana es joven y cuando es vieja.
yo cuando escribí teatro, bueno, viste, terminaba una escena y ponía apagón y después bla 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 y seguía la escena, apagón, bla 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 bla. Claro. Y yo, claro, en cine, que pase de joven a vieja, Cambio de- es corte, escena, Claro. entra maquillaje, la maquillan y después Ah. seguir filmando. Yo decía, ¿y acá cómo van a hacer? Yo pensaba, digo, bueno, pero no importa, lo resolverá quien sea el director o la directora de esta obra. Y era, claro, pero yo me la imaginaba casi de corrido, pero es verdad, ¿cómo pasa de joven a vieja? ¿Y qué? Hay un apagón, la mina se va al vestuario, al camarín, se cambia, se maquilla y sale, la obra dura 2 horas y media. Sale con el rubí. Y yo decía, no, eso es imposible, algo tengo que reescribir ahí porque si no, no va a ser posible. Bueno, después, entre charla entre Analaysa, la directora, y Facundo, el vestuarista, que es un crack, resolvieron eso que se resuelve con un gesto de vestuario. O sea, Ajá. cuando es joven tiene el poncho hacia atrás y Claro. cuando es vieja se tira el poncho para adelante y se encorva. Claro. Ya está, no hay maquillaje, no hay nada, no hay apagón, es baja un poco la luz y se tira el poncho para adelante. Y además el cambiar el timbre de voz, ¿no? El timbre de También. voz, todo. Claro, Así claro. que bueno, como dramaturgo, el principal de varios desafíos fue un poco ir despojando de a poquito mi mirada puramente audiovisual. De hecho, hasta cuando lo escribí yo ya pensaba la puesta de luces, que en realidad no la tendría que pensar yo, pero la puesta de luces que tiene casi fue un poco diseñada entre Analaysa y lo que yo traía de mi idea original cuando Claro. la pensaba casi con planos, Claro. te digo, Porque escribiéndola. audiovisualmente también vos vas pensando la luz, ¿no? Digamos, Yo cuando la- escribís claro, para cine, sí, sí. bueno, esto es con mucha luz, con poca luz. Es que yo me imaginé así, contrastada como la vieron, Claro. con mucho contraste, muy duras las luces, y me imaginaba este sector va a ser azul, así. Claro. O sea, yo la pensé así, la obra. Sí. Que capaz que está mal, no sé, no lo sé, fue mi experiencia Claro. personal, te digo. Y después ya te digo, la obra se terminó de escribir con el trabajo de Analaysa con la primera actriz. Claro. Cuando empezamos a ver la dinámica dijimos, bueno, ok, esta secuencia en realidad no va acá, sino va después, y termina Claro. así, mejor que así. Sí. Claro, ese capaz que es el choque, ¿no? Desde la dramaturgia, como darte cuenta que el conflicto, como uno de los conflictos principales, sería ese de la tempoespacialidad. Totalmente, ¿no? De cómo, claro. digo, y acá, ¿qué hacemos? Y resolver, que ya es como un trabajo del puestito del director. Sí. Y ahí se va mezclando, ¿no? Como, Sí, bueno, sí. ¿a dónde termina el trabajo del autor y dónde empieza? Más cuando el autor, en tu caso, está como muy presente en el proyecto. Sí, bueno, claro, es una actriz, como decías vos, bancándose un texto de 1 hora y pico. Pobre, sí, yo la compadezco siempre y encima siempre que se olvida 2 o 3 palabras yo se lo recuerdo al final de la obra, Claro, siempre, claro. pobre, me odia, ¿no? Pero bueno, son las obsesiones viste, somos un poco obsesivos con ese tema. Si escribimos tal palabra es porque va Sí, tal pariste palabra. las letras. Claro. Pariste, un poco eso. También hay algo de la ambición cinematográfica que me parece que aparece en el texto y que está buenísimo. Después se resuelve de manera más terrenal para el teatro, pero si él hubiera arrancado pensando, bueno, hago un solo tiempo, tal vez la obra sería otra. Entonces me parece genial que haya soñado con 25.000 espacios, 25.000 Juanas, y después va a quedar un montón de todo eso. Yo, como productora, no puedo dejar de preguntar esto. Hace un año o Y un año medio. y medio que están con la obra y siguen agotando localidades. Más allá de que hubo un cambio de actriz en el medio y demás, digo, ¿cómo se sostiene un unipersonal duro? Como estábamos hablando Duro. recién, es muy duro, o sea, no van a ir con el paquetito cerrado, digo, el espectador después va a tener que empezar a construir en su mente un par de cosas. Digo, ¿cómo se hace para sostener un año y medio desde la venta de entradas totalmente agotadas, desde la sala cuando estuvieron en el Fino, en otras salas, ahora en Pasillo al Fondo? Digo, ¿cómo sostienen las localidades agotadas? No sé, No lo sabemos. Es el mérito. no lo sabemos. Yo creo que la obra transcurrió, mira, cuando surgió el proyecto, cuando dijimos, bueno, hagámosla, yo que encima no vengo al palo del teatro, dije, bueno, ¿cuántas haremos? 10 funciones para los amigos en zona oeste y yo ya me daba por satisfecho. Y el proyecto originalmente, y lo tratamos de seguir manteniendo, lo pensamos no solo como un producto puramente artístico / teatral, sino como algo militante, cultural, educativo. Entonces nosotros en este año y medio estuvimos mucho más tiempo, o hicimos mucho más funciones en centros culturales, o en casas, o en espacios rarísimos,
que en salas de teatro propiamente dicho, digamos. Entonces fuimos como atravesando mucho tipo de espectadores. Les diría que con el público específicamente teatral hará ni un año que estamos, como menos de un año, como desde febrero del año pasado que estuvimos en el Fino, como decís vos, o no, en el Desguace estuvimos antes que estar en el Delfino. En el Desguace es una linda sala de Boedo también. Esa fue nuestra primera sala, digamos, y después empezamos a intercalar con los centros culturales, y así que me parece que un poco lo del público tiene que ver como que nunca le dijimos que no a ningún espacio, donde nos llamaban íbamos así de cara dura y porque nos gustaba ir. Y entonces eso hizo como que el boca a boca se ampliara muchísimo, muchísimo. Yo creo que nosotros estamos poniendo un poco de plata en publicidad en Facebook, en Instagram, los últimos 4 o 5 meses. Antes no pusimos un peso, nada. Así que no sé. También hay algo atractivo del personaje, me parece, de querer conocer más sobre Juana Zurduy, que está apareciendo más ahora, se está haciendo más conocida, por suerte. Me parece que eso llama un montón al público, y además los tiempos de los que venimos. Pensar en una mujer revolucionaria en este momento es necesario, y a mí me dan ganas de ir a ver obras feministas donde aparecen personajes históricos reivindicados y que te hacen tener esperanza de que, bueno, podemos cambiar las cosas. Yo creo que por eso también Juana sigue convocando. Hay que convocar hoy también, ¿eh? Sí. Hoy en día. Vamos entonces con una sección que creo que es por la que marca la esencia de la cuarta pared, que se llama Date un consejo. Ahora les explico qué es. Dale. Todavía tenés tiempo de inscribirte en la Escuela de Actuación de Lizardo Lafitz y Marcelo Citelli. Cupos limitados para todos los niveles. Para inscribirte tenés que acercarte a la escuela Honduras 4753 a partir de las 18 horas o llamar al 155-828-0009 para solicitar tu entrevista. O también nos podés seguir en nuestras redes sociales, Instagram, @el Laboratorio de Teatro, o nuestra página web, www.ellaboratoriodeteatro.com. Bueno, entonces el date un consejo es darse un consejo a ustedes mismos hoy, 9 de marzo del 2020, si tuvieran que volver a algún momento particular de sus vidas, que yo les voy a decir cuál es. Y se las voy a hacer distinta para que no se copien el consejo. En el caso de Mariana, porque primero siempre van las damas, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que te llamaron por segunda vez para decirte vení a probar al casting para hacer de Juana Zurduy? ¿Qué consejo me daría? Me lo di. Capaz que el consejo me lo tendría que haber dado la primera vez que me llamaron al casting, porque la segunda vez me hice caso y estuvo re bueno. Anda, Tomate el tren a Morón. Este compañero en común que tenemos, Julián, me decía, si algún día ves que te cuesta ir de Boedo hasta Morón, vos pensás que Juana estuvo liberando países. Y cada vez que me subía al Sarmiento, te juro que cada vez que me subía al Sarmiento iba pensando en este gran consejo de Julián. En vez de a caballo ibas en tren. Iba en tren, no me podía quejar. No me podía quejar, con la sube en la mano, comiendo un chipá de 11, no me podía quejar para nada. Así que me hice caso en ese segundo casting y fui. y en tu caso, Marcelo, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que te sentaste frente a la computadora o frente al papel para escribir tu primera obra de teatro? El primer día. ¿Qué consejo me daría? Qué difícil, ¿no? Porque me libré bastante al azar. En general yo soy bastante estructurado cuando escribo, ¿no? Me cuesta así como, bueno, que salga la cosa, ¿no? Y la ventaja que tuve que como conocía poco de Juana, investigué bastante. Tal vez me daría un consejo para... investigaría aún más. Hay cosas que, si bien la obra, creo que, ustedes lo dirán más que yo, creo que cuenta bastantes cosas de Juana, a veces
hoy en día, que sigo leyendo y escucho cosas de Juana, digo, ay, ¿por qué no investigué más? Esto estaba buenísimo para contar en la obra. Y investigaría, perdón que golpeé la mesa, si tenés razón. Me daría un consejo para la próxima me podés preguntar, cuando viniste a la radio, ¿qué consejo te darías para ir? No golpees el vaso y no golpees la mesa. Investigaría mucho más. Creo que aún con lo que investigué fui bastante vago en la investigación. Investigaste mucho igual. Investigué mucho, Qué buena sí. Bueno, antes de despedirlo, vamos a recordar entonces que la obra Mi nombre es Viento se presenta los viernes a las 21 en el Teatro Pasillo al Fondo, Muniz 1288, en Melbarrio Boedo. Igual, marzo ya tienen todas las entradas agotadas, así que reserven ya para abril, que ya estaba habilitado, así que empiecen a reservar para abril, no se duerman. Ya que estamos hablando de Pasillo al Fondo, vamos a nombrar también que los sábados a las 20:30, el sábado pasado se estrenó la obra Desafinados, cuya obra fuimos a ver acá nosotros el sábado pasado. Vamos a hacer la entrevista la semana que viene al elenco y agradecemos también, obviamente, a Mariano Terré y a Fernando, no me acuerdo el apellido. Limardo, me parece. Limardo, tenés razón. No sé el apellido. Limardo. Sí, Limardo. Sí. Bueno, que son ahí son los unos que genios. atienden Genios, Pasillo al genios Fondo totales. y te reciben siempre con una a calidez nosotros también. total. Los queremos mucho. Muchas gracias por, gracias a ustedes por por haber gracias. venido. A ver si me responde la tribuna toda la hinchada que tenía ahí afuera que me trajeron hoy de Pasillo al Fondo, que era... Eso. Son unos genios. Son unos genios, de Pasillo al Fondo. ¿Ven por qué son unos genios? Vamos entonces al tema retro, dale.